Buenos días, bienvenidos a todos. ¿Me escucháis? Sí, me parece que Buenos días, se te ahora. escucha perfectamente. Perfecto. Son las 10 pasados un par de minutos. Yo entiendo que es el momento de empezar. Tenemos bastante asistencia, pero sobre todo porque ya que hacemos un hueco en la mañana de hoy para poder escucharte, Fernando, pues entendemos que te vamos con los tiempos justos y debemos de comenzar. No sin antes, bueno, pues darle la bienvenida a todos los que estáis aquí. Ya la fecha, estamos cerca del veranito, va costando un poquito más, pero que no falte, pues además de daros la bienvenida, daros las gracias. Hoy vamos a celebrar un nuevo seminario que, al igual que todos los que llevamos haciendo a lo largo del año, pues está encuadrado dentro de lo que es el CEA más Empresa, que en este caso la Federación Onubense de Empresarios, perdón, pues desarrolla en colaboración con la CEA y la Consejería de Transformación Económica, Industria, Comercio, perdón, y Universidades de la Junta de Andalucía. Como siempre comentamos al inicio de estos webinars, bueno, pues desde la CEA y concretamente a través de CEA más Empresas, pues se intenta fomentar la cultura emprendedora y para ello, pues en concreto, todas las delegaciones territoriales y en este caso la FOE, pues disponemos de un servicio de asesoramiento personalizado para todo aquel emprendedor, bueno, pues que está deseando desarrollar una actividad empresarial, no sabe cómo hacerlo. Insistir, o quizás no lo he dicho, pues que este asesoramiento personalizado es totalmente gratuito. Además de esto, bueno, pues trabajamos en el desarrollo de webinar, bueno, como el de hoy, ¿no? Jornada y todo ello, bueno, pues para ayudar al empresario en su trabajo día a día. Sin más complicaciones, ya os digo que hoy estamos aquí para escuchar un seminario que va a impartir Fernando de los Ríos, bueno, que ya es una persona bastante vinculada a lo que es CEA más Empresa. Él suele trabajar bastante con nosotros, además que nos encanta porque nos da muy buenos resultados y a vosotros, que al fin y al cabo sois los que mandáis, ¿no? Y un poquito lo que disponéis, lo que tenemos que hacer, bueno, pues nos dice que sí. Que Fernando funciona y gusta y así me gustaría que me lo dijerais al final cuando yo os mande unas encuestas, pues si no es mañana, es pasado cuando os la voy a enviar. Nuestro webinar de hoy se llama Cómo reforzar tu negocio trabajando el Customer Experience. Y bueno, pues poco más os puedo decir si ya me imagino que estáis aquí porque queréis conocer algo más. Os voy a pasar el cuestionario, ya os lo he dicho al final, yo os rogaría que estemos con los micrófonos cerrados, yo iré cerrando en la medida de mis posibilidades por si alguno se queda abierto en un momento determinado. Y si os parece bien, todas aquellas consultas, dudas, pues se hacen a través de chat y al finalizar, Fernando que va a estar, yo también que voy a estar aquí en todo momento, pues vamos a ir respondiendo a cada una de ellas, que es todo lo que esté en ese chat se va a responder. No vamos a dejar absolutamente nada en el aire. Dicho esto, no sé si se me olvida algo. No sé, Fernando, tú que también tienes mucha experiencia. Yo No, quiero. creo que no. Lo que has comentado, ¿no? De las preguntas que se pueden ir dejando por el chat y aunque yo en principio lo voy a tener aquí en un lateral, pero si os parece, pues cuando vayamos terminando, Y yo bueno, y repaso el chat, cualquier pregunta. que todos sepas que hoy difícilmente, pero si no mañana y pasado, la presentación y el vídeo estará colgado en la misma página en la que han hecho la inscripción. Como tú verás, mi intervención me gusta que sea lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, puesto que quiero que el tiempo se aproveche en tu intervención. ¿Vale? Muy bien, Pues perfecto. Pues perfecto. empezamos. Si escucho algo de fondo, yo creo que hay algún vídeo por ahí abierto. No sé si lo queréis cerrar y empezamos, si os parece. Me estoy escuchando. Vale, creo que ya, ¿no? Sí, genial. Pues muchas gracias, María Luisa, A ti. y bienvenidos a todos y a todas a este nuevo webinar. Como ha comentado María Luisa, vamos a hablar del Customer Experience o de la experiencia del cliente. Y si os parece, pues entramos de lleno. Siempre me gusta deciros al principio que aparte de cualquier pregunta que evidentemente surge y que lo vamos a responder aquí, si quedara cualquier duda o si algo a lo mejor, pues preguntáis algo a lo mejor y en ese momento pues no os puedo dar una respuesta porque no la tengo a mano o no conozco exactamente, no tengo la información, tenéis también mi perfil de LinkedIn, ¿vale? Para cualquier cosa, lo apuntáis, lo vais a tener de todas formas en la presentación que se va a subir, como ha comentado mañana o pasado lo vais a tener en el mismo enlace en el que os habéis inscrito y yo estoy abierto a que me trasladéis cualquier duda o que poder ayudaros en cualquier cosa que se haya quedado sin resolver, ¿no? Dicho eso, bueno, ¿cómo vamos a enfocar la presentación de hoy? ¿Cómo vamos a enfocar el tema? Bueno,
Lo he dividido en cuatro grandes áreas. Primero os voy a explicar un poco, vamos a definir el concepto de Customer Experience. Voy a explicar un poquito pues, a qué se refiere esto o realmente qué es qué implicación es la que tiene en la empresa. Y luego va a haber otro bloque en el que nos vamos a centrar en ver cuáles son las claves o lo que yo creo que son las cuatro claves fundamentales, los cuatro pilares en los que se basa esta disciplina o bueno, llamémoslo como queramos, ¿no? Mm, Las cuatro bases en las que se asienta todo esto que vamos a ver hoy. Después os voy a explicar también cómo lo vais a poder implementar en vuestro negocio, que al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿no? De que lo podáis poner en marcha en vuestras empresas, en vuestros proyectos. Y bueno, siempre pongo, o me gusta poner algo de información, una diapositiva o dos, con algún tipo de herramientas, aunque en este caso, a diferencia de otros webinars que hemos hecho, no nos vamos a centrar en ellas. Es decir, realmente, y ahora lo vais a ver mucho mejor, lo que estamos hablando aquí no es tanto del uso de una herramienta o de otra, como de una serie de una mentalidad que hay que tener clara y una serie de cuestiones que hay que intentar trabajar dentro de la empresa y bueno, puede existir alguna herramienta de apoyo, pero esto no es como cuando hablamos a lo mejor pues de un análisis de palabras clave, que hemos visto, temas de SEO, que nos apoyamos en una serie de herramientas para hacer análisis. Aquí vamos a centrarnos más en otro tipo de cuestiones y simplemente os he traído esto pues para que veáis también que es algo que os puede ayudar para hacer ciertas tareas y que está ahí a vuestro alcance, ¿no? Entonces, vamos a empezar definiendo el concepto, si os parece. No sé si os sonará, si lo habéis escuchado antes. Si no lo habéis escuchado antes, ya sabéis que cuando hablamos muchas veces de marketing y ahora con también temas de nuevas tecnologías, se nos cuelan muchos palabras en inglés, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues el Customer Experience nos suena como algo así que no. Pero en el fondo, si nos paramos a pensarlo, sabéis también, si habéis visto otros webinars míos, a mí me gusta descomplicar las cosas. Yo creo que muchas veces sacamos palabras o queremos darle conceptos a cosas que parecen complicadas, pero que muchas de ellas, algunas lo son, evidentemente, pero hay muchas de ellas que en el fondo tienen mucho de sentido común y tienen mucho de filosofía detrás de cómo nos comportamos como empresarios, como emprendedores y demás, y no son tanto una cuestión mística que parece que está al alcance de unos pocos, ¿vale? Yo creo que este término es uno de ellos, ¿vale? Cuando hablamos al final de Customer Experience, en el fondo estamos hablando de la experiencia de nuestro cliente, de la experiencia que le estamos trasladando a esa persona que acude a nosotros o que busca una empresa que vende un determinado producto o un determinado servicio, ¿no? Y al final, esta experiencia del cliente se configura como el recuerdo, como la imagen que le estamos dejando a esa persona, a ese consumidor, ¿vale? A raíz de lo que nosotros hacemos y de cómo nos comportamos. Evidentemente tiene que existir una cierta relación. Es decir, esa persona tiene que saber quiénes somos, tiene que saber lo que hacemos, porque si no, difícilmente se puede montar una imagen de lo que somos como empresa, ¿no? Pero es esa huella que dejamos, ¿no? En ese consumidor para que se acuerde de nosotros cuando llegue el momento. Y al final esto se configura pues con una suma de muchas cosas. Lo más importante, pues una sensación que nosotros le estamos transmitiendo, esas percepciones que ese consumidor, que ese cliente adquiere de nosotros cuando interactúa con nuestra marca, ¿vale? Y evidentemente también de las opiniones que está recogiendo sobre nosotros. Ya sabéis que vivimos en un mundo en el que, bueno, pues tenemos mucha más información que nunca a nuestro alcance, entre ellas mucha información que elaboramos nosotros mismos como consumidores y evidentemente todo eso configura esa experiencia del cliente alrededor de una marca, ¿vale? Esto que pueda parecer un poco así etéreo, en el fondo no lo es tanto y está en el día a día de cada uno de nosotros. Pensad que muchos de vosotros podéis tener una opinión o podéis tener una imagen, mejor dicho, creada de una empresa a la que a lo mejor nunca le habéis comprado nada o no habéis consumido un producto o un servicio. Pero a raíz de lo que habéis visto de ella, a raíz de lo que habéis escuchado, de lo que habéis leído, de lo que algún familiar, algún amigo os ha contado, pues al final tenéis configurada una imagen o un conjunto de sensaciones de algo que os transmite, ¿vale? Pues de eso es de lo que se trata. Evidentemente esto es una cosa más compleja que tiene muchos elementos distintos, pero en el fondo cuando hablamos de experiencia del cliente estamos hablando de todo eso, ¿vale? Claro, y esto es súper importante tenerlo en cuenta, no es exclusivamente marketing. Evidentemente, el marketing juega un papel muy importante aquí porque al final, a través del marketing, a través de la comunicación, nosotros estamos generando impactos. Estamos pues teniendo una presencia, estamos apareciendo en medios, en redes sociales, en prensa, en una cartelería, en programas de radio, de televisión o en Twitch o en donde sea, ¿no? Evidentemente estamos generando algo a través del marketing. Pero la experiencia del cliente realmente no es plena y no funciona bien al 100%
si no se hace un ejercicio de implicación a todos los niveles dentro de la empresa. Y esto es probablemente, de todo lo que os voy a contar, aunque sea muy al principio, esto es probablemente lo más importante, ¿vale? Tenemos que tener claro que no vamos a ser capaces de generar una buena experiencia del cliente si no somos conscientes de que toda la empresa tiene que estar implicada, o al menos una parte muy importante de la empresa. Si nosotros pensamos que al final, para que el cliente esté contento con nosotros, para que esté satisfecho con el producto, con el servicio, o que tenga una buena imagen de nuestra marca, todo el trabajo recae en un departamento de marketing o en un departamento de comunicación externa, estamos equivocados. ¿Por qué? Y esto es muy simple. Desde un departamento de marketing se puede hacer un trabajo pues excelente para promover un producto, para promover un servicio, unas campañas estupendas y tal, pero si luego la atención que recibe esa persona cuando acude a una oficina o cuando entra en nuestra web o cuando tiene que hablar con un call center es pues, mala o regular o horrible, evidentemente no importa el trabajo que se haya hecho por un lado, por un departamento, si los otros departamentos no están alineados. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta porque aquí está probablemente la mayor o una de las mayores dificultades de que realmente generemos una buena experiencia del cliente en nuestro negocio, y es esa falta de alineación, ¿no? Entonces, me gustaría que os quedáis con eso. ¿Por qué, por qué hablar de esta experiencia del cliente? ¿O por qué pienso yo, ¿vale? Que pienso yo y pensamos, creo, los que nos dedicamos a esto, ¿no? Que es importante ahora, no sé si más que nunca, pero desde luego es bastante más importante. Pues porque en el fondo llevamos años en los que hemos pasado de una figura de un consumidor, por así decirlo, tradicional, a lo que llamamos el prosumidor, que seguro que también lo habéis escuchado, ¿no? El prosumidor o el prosumer, ¿no? Que al final es esa unión de productor y consumidor. Es decir, si lo pensáis, ¿no? Hace años, antes sobre todo de la explosión de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, de lo que llamamos la web 2.0 y demás, pues al final nuestro rol como consumidores estaba bastante limitado. Es decir, nosotros recibíamos impactos de una marca, evidentemente, a través de sus estrategias de marketing, de su publicidad, ¿vale? De su branding, de su demás, pero bueno, nosotros teníamos la opinión, pues teníamos la opción en un momento dado, evidentemente, de opinar de esas marcas, pero estábamos más limitados. ¿Por qué? Porque no teníamos el alcance que tenemos a día de hoy. Evidentemente, tú puedes en un momento dado, ante una situación insatisfactoria, pues poner una hoja de reclamaciones, puedes comentar con familiares, puedes comentar con amigos. En un momento dado, ciertas personas pues podían llegar, si tienen presencia en medios, pues podían llegar a escribir un artículo, aparecer en una radio, en una televisión, pero estamos acotándolo mucho. A día de hoy eso, y desde hace años eso ha desaparecido. Ya como consumidores, como prosumidores, tenemos no solamente la opción de opinar por esos medios, sino que además pues, generamos muchísimo más contenido, tenemos blogs, tenemos canales de YouTube, tenemos las redes sociales, existen muchísimos portales o muchísimas opciones para dejar reseñas y opiniones de las empresas a las que consumimos. Entonces, evidentemente, esa figura ha cambiado. En ese contexto en el que ese consumidor se ha convertido en un prosumidor, evidentemente la experiencia del cliente es más importante que nunca, porque, y esto tenéis que tenerlo claro, ese cliente, ese consumidor, esa persona que nos compra un producto, que adquiere un servicio, que nos contrata un servicio, puede opinar de nosotros y puede tener un alcance muchísimo mayor de lo que ha tenido nunca. Y evidentemente en ese proceso, en el que ese alcance es mucho mayor, nuestra labor como empresa, como empresario, ¿vale? Como en un negocio, pues tiene que estar mucho más clara y tenemos que ser mucho más conscientes de que tenemos que esforzarnos más para que esa satisfacción del cliente sea al 100%, ¿vale? Entonces, en este contexto, como os digo, es más importante que nunca trabajar este Customer Experience, esta experiencia del cliente, porque tenemos también más posibilidades que nunca de que ese cliente hable de nosotros por distintos medios. Y por lo tanto nos interesa, como es lógico, que esté satisfecho, ¿vale? ¿Cómo funciona todo esto? ¿O cómo diríamos, en qué se basa? No sé cómo decirlo. ¿Cómo construimos este Customer Experience o en qué debemos tener en cuenta, ¿no? Tenemos que entender que a través de la experiencia del cliente vamos a necesitar cubrir distintas cosas, pero entre ellas yo creo que estas tres están bastante claras, ¿no? La primera de ellas sería cubrir necesidades, ¿no? Al final nuestro consumidor, nuestro cliente tiene una serie de necesidades. Esto, si recordáis o si os suena, el tema del concepto de la pirámide de Maslow, ¿vale? Seguramente os venga a la mente esa pirámide en el que hay una serie de necesidades en las que la base de la pirámide está constituida por las necesidades más básicas que tenemos, ¿no? Pues, ¿cuáles son las más básicas? Pues una necesidad fisiológica, que puede ser comer, ¿vale?
Y luego empezamos a subir en esa pirámide, empezamos a llegar a una serie de necesidades que no son tan imprescindibles, pero que sí nos van llevando hacia un camino de felicidad, por así decirlo. Entonces, si en esa base tenemos eso que es más inmediato, como puede ser una necesidad fisiológica, de seguridad, pues según vamos subiendo en esa pirámide nos vamos encontrando con que, oye, tenemos también otra serie de necesidades que son más sociales, que son más de una cuestión de estima, de realización personal, ¿vale? Ese tipo de necesidades son las que intentamos cubrir cuando generamos una buena experiencia del cliente. ¿Por qué? Porque en el fondo las necesidades más básicas, si no están cubiertas ya, son fáciles de cubrir por el propio cliente, no necesita mucho esfuerzo para ello, por lo cual realmente ahí no le estamos generando una diferenciación, ¿vale? Entonces es importante tener en cuenta que cuando construimos una experiencia del cliente satisfactoria, normalmente lo que estamos haciendo es cubrir una serie de necesidades que el cliente no tiene o que el consumidor no tiene tan a su alcance. Le estamos ayudando a cubrirlas, ¿no? Del mismo modo, pues esos consumidores también tienen deseos. ¿Vale? Esos deseos pues son normalmente esas necesidades más, eso, pues, que no son tan fisiológicas o que no son tan inmediatas o incluso caprichos o cuestiones que al final le dan la felicidad, nos dan la felicidad, ¿no? Por así decirlo. Pues a través de esta experiencia del cliente también atacamos a eso y permitimos pues, que esos deseos queden satisfechos, ¿no? Y por último, tenemos que tener también en cuenta que es un trabajo muy importante el de generar emociones, el de generar, bueno, pues ese feeling, ese algo en el consumidor que le lleva a acercarse a nosotros en vez de acercarse a otra marca. ¿Por qué? Porque vamos a ver, lo vamos a ver luego, que evidentemente en este proceso hay una serie de cuestiones y hay una serie de pasos que son, digamos, más, por así decirlo, más tangibles y otra serie de pasos bueno, que le llevan que nos llevan como marca o como empresa a cubrir una serie de cuestiones que no son directamente que cojo y lo toco y ya está, sino que es algo que, oye, que le estoy generando a ese consumidor pues una sensación de que por la manera en la que yo hago las cosas, por la forma en la que mi empresa se comporta, por cómo yo lo transmito, por cómo yo me comporto con la sociedad, o con mis empleados, o con, ¿vale? Pues ese tipo de cuestiones, ¿vale? Ese tipo de emociones también generan al final un impacto y construyen toda esta experiencia para que sea positivo, ¿vale? Y es importante que esto lo tengas en cuenta y luego lo vamos a ver en algunos ejemplos que voy a poner, ¿no? Si hablamos de ventajas o decir, bueno, y esto realmente por qué todo esto, ¿no? O a qué me ayuda todo esto a mí como empresario, como emprendedor, yo tengo mi negocio y a mí es realmente el que me ayuda. Bueno, pues fijaos, por señalaros solo algunas de ellas, ¿no? La primera, quizás una de las más importantes, nos va a permitir tener una buena experiencia del cliente, nos va a permitir reducir los costes de captación. Y esto es bastante lógico. Si al final estamos haciendo las cosas bien y tenemos a las personas contentas con aquello que hacemos y cómo nos comportamos, evidentemente va a ser mucho más fácil mantenerlos a nuestro lado y, por tanto, pues, tenerlos, como se dice, fidelizados, ¿no? Ya sabéis que al final, dentro de una empresa, uno de los mayores costes que tenemos es el de captar clientes nuevos. Es curioso porque muchas veces, y seguro que a todos os vienen a la mente determinadas marcas o determinados sectores, muchas veces nos damos cuenta de que ciertas empresas invierten muy poco en captación, perdón, muy poco en retención en ese cliente que ya tienen y mucho en captación, en captar clientes nuevos. Esto seguro que un ejemplo muy clásico suele ser el sector de la telefonía, ¿vale? Ya sois clientes de una determinada empresa y resulta que esa empresa, pues, cada 2 por 3, cada año y pico, te está subiendo un poquito el coste de tu conexión wifi, de tu teléfono y de tu móvil. Y resulta que llamas a otra empresa para irte y en el momento en que te estás yendo, entonces te llama la tuya para decirte que no, que te lo bajan. Y dices, bueno, entonces, vamos a ver. Al final esas empresas están trabajando por un mercado de captación y están haciendo poco esfuerzo en la retención. Bueno, pues con esto estamos reduciendo muchísimo esos costes, ¿vale? Nos va a permitir además tener una homogenización muy fuerte de ciertos procesos a nivel de empresa, a nivel interno. ¿Por qué? Pues porque ya os he comentado que esto no funciona si la empresa no está alineada. Si solamente es una tarea de un departamento, que normalmente es el de marketing, ¿no? O el de ventas y demás, o de comunicación, si solamente queda de ese lado, es difícil que funcione. Pero si lo hacemos bien, al final vamos a tener una homogenización. ¿Por qué? Porque vamos a tener que ser conscientes de que nuestra empresa no solamente elabora un producto o ofrece un servicio, sino que tiene que tener una serie de pasos y los departamentos tienen que conocer que, oye, de cara a que tengamos esa imagen, de cara a que el cliente esté satisfecho con nosotros tenemos que hacer las cosas así, así, así en cada momento. Y eso al final se transmite internamente y genera pues muchísima más, ¿cómo diría? Un movimiento mucho más fluido, ¿no? Por así decirlo.
Igualmente, nos vamos a encontrar con una buena experiencia del cliente en nuestra empresa, nos vamos a encontrar con que las reclamaciones caen, ¿vale? Que las quejas caen. ¿Por qué? Porque como ya estamos trabajando ese proceso de humanización, como ya tenemos a todos nuestros departamentos alineados, como además estamos preocupándonos por algo más que vender el producto y adiós, sino que estamos preocupándonos por cómo es esa postventa, ¿vale? Evidentemente el nivel de satisfacción es más alto y eso implica que al final recibamos menores quejas, ¿no? Como ya he comentado antes, bueno, el tema de la fidelización, que está muy relacionado también con la captación, pues lo vamos a notar, vamos a tener clientes mucho más fidelizados, ¿no? Por otro lado, y mirando también hacia la competencia, pues seguramente, si en una empresa, sobre todo en las empresas pues más iniciales, más pequeñas o más medianas, por así decirlo, pero normalmente las empresas pequeñas tienen un trato más personal, tienen un trato más cercano, entonces, en cierto modo, como no hay tantos departamentos, como no hay tantos actores que entran en juego, aquí pues al final es, en cierto modo, más fácil mantener una buena satisfacción del cliente porque, bueno, al final, pues imaginaos, ¿no? Una pequeña empresa que puede tener 2 o 3 personas trabajando, una pequeña tienda, pues todo se cuece ahí. ¿Vale? En el caso de las empresas más medianas y más grandes, donde empieza esto a ser más difícil. Y evidentemente, cuando somos capaces de hacerlo, pues vamos a tener un aspecto de diferenciación importante frente a competidores que a lo mejor no lo están trabajando. Y es también importante una ventaja que tener en cuenta, ¿no? En conjunto, al final, ¿esto a qué nos lleva? Pues a generar más beneficios, que es de lo que se trata también, ¿no? En el fondo somos empresas y las empresas pues a lo que nos dedicamos es a vender y a obtener beneficios por aquello que hacemos, ¿no? Entonces el fin último evidentemente pues será tener mayores beneficios y todo este conjunto de aspectos que os comento pues también va en esa línea, ¿no? Bueno, os decía antes, vamos a centrarnos en 4 claves, ¿no? O por qué la experiencia del cliente tiene una serie de pilares, ¿no? Que yo creo que son fundamentales. Os voy a contar cuáles son. El primero de ellos, y uno de los más importantes, es el intentar pelear por tener una personalidad de marca o por tener una marca que sea única, o al menos que el consumidor perciba como que es única, ¿vale? Esto al final, ¿cómo se logra? Bueno, pues tan fácil y tan difícil como intentar diferenciarnos no solamente a través de ese producto o de ese servicio que nosotros estamos ofreciéndole al mercado, que le estamos ofreciendo al consumidor, sino también a través del cómo lo hacemos, ¿vale? Y esto para intentar quede claro, os voy a poner un ejemplo, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en una marca como Red Bull, a todo el mundo nos va a venir a la mente lo que venden, ¿no? Lo que venden pues es una bebida energética, ¿vale? Pero el cómo lo venden no tiene, va mucho más allá, ¿vale? Aquí no, si vosotros pensáis ahora mismo en Red Bull, seguramente os van a venir, bueno, os he puesto aquí una imagen que es, seguramente lo recordaréis, ¿no? De Stratos, que fue este salto que se hizo en el año 2012, si no recuerdo mal, creo que fue, en el que se batieron un montón de récords, se ayudó incluso a nivel de investigación en el campo aeronáutico y demás, pero bueno, más allá de eso, al final lo que nos queda es una imagen, y es una imagen de una empresa que está muy vinculada a una serie de deportes de riesgo, deportes extremos, a sensaciones pues muy, ¿vale? Bastante dinámicas, y eso es al final lo que transmite. La empresa vende una bebida energética, pero bueno, esa bebida energética se puede vender de muchas maneras, o incluso si preguntas al consumidor, ¿no? Pues a lo mejor depende de a dónde te vayas o del público al que te vayas, pues el uso que le va a dar va a ser muy diferente. Por ejemplo, también está muy vinculado a temas de estudiantes, ¿no? Porque al final, pues los exámenes, ¿no? Le está despierto toda la noche estudiando, vale, también. Pero al final la imagen tiene una vinculación muy clara con algo y es el cómo lo hace. Eso es lo que al final transmite. Pues eso es lo que tenemos que intentar construir en cierto modo también dentro de nuestros negocios, ¿no? Como segunda clave, y ya os comentaba antes, ¿no? Estamos hablando también de una implicación corporativa a todos los niveles, ¿vale? Ya no estamos hablando de un único departamento, sino que además tenemos que llegar o alcanzar todos los departamentos o la mayoría de departamentos de la empresa, pero también todos los empleados, ¿vale? Es decir, y aquí esto es una enorme dificultad y probablemente sea uno de los aspectos más complicados de la experiencia de construir una buena experiencia de cliente y es esa implicación corporativa. Y es muy difícil de lograr. ¿Por qué? Porque esto implica una serie de procedimientos internos, una definición de objetivos, una definición de metas, una labor de concienciación hacia adentro de la propia empresa, de que se entienda en ciertos departamentos, en ciertos roles, que normalmente están muy alejados de la figura del cliente, la figura del consumidor, porque se encargan de tareas más administrativas, porque se encargan de tratos con proveedores o tratos de colaboradores, no directamente con esa figura, no es un departamento de ventas o una atención al cliente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces esto no se entiende también porque no se transmite bien. Y es fundamental que hagamos esta labor de concienciación interna
porque si no, no va a funcionar o no va a funcionar como debería, ¿vale? Y aquí de nuevo os pongo otro ejemplo, simplemente un poco a modo de anécdota, no sé si os sonará, pero se dice, ¿no? Hay una anécdota por ahí que se dice que allí por en el año 61, 62, bueno, cuando estábamos en plena, Estados Unidos estaba en plena carrera espacial, ¿no? Pues el presidente Kennedy está muy por la labor de terminar llevando a un hombre a la Luna y trabajó mucho en la línea de sintetizar, de simplificar y de construir un lema alrededor de la NASA para lo que era esa llegada a la Luna, ¿no? Pues, uy, escucho un ruidito de fondo, si podía apagaros el micro, por favor, que si no, no me escucho a mí mismo. Entonces, dentro de esa tarea, como os decía, bueno, pues todo el mundo estaba muy concienciado. Y hay una anécdota por ahí que, bueno, no sabemos si será del todo real o no, pero bueno, nos sirve como ejemplo, ¿no? Y es que en el año 61, en el año 62, pues Kennedy estaba visitando instalaciones de la NASA y en cierto momento, pues era más tarde de lo normal, digamos, bueno, allí por las instalaciones, pues se encontró pues, una persona que estaba allí pues limpiando unas oficinas, y entonces se acercó, se presentó tal y le preguntó que bueno, que hacía allí a esas horas, ¿no? Y esta persona le contestó, pues señor presidente, estoy ayudando a llevar a un hombre a la luna. Entonces, bueno, es un reflejo de cómo transmitir, ¿no? Verticalmente, horizontalmente, esa idea, esa misión de la empresa a todos los niveles, incluso a ciertas personas que en un momento dado dicen, bueno, que puede tener que ver una persona, un celador o una persona, un limpiador que está limpiando una oficina o arreglando una oficina o colgando una estantería que tiene que ver con llevar al final, bueno, pues sí tiene que ver. Al final todo este proceso implica el trabajo de muchas personas, implica una mentalidad unificada y esto es lo que al final permite que se cumpla ese fin que es tener una experiencia del cliente satisfactoria, ¿vale? Pongo este ejemplo, pero seguro que sois capaces de aterrizarlo en cosas mucho más cotidianas y no hace falta, un ejemplo mucho más cercano, pues como os digo, podemos estar vendiendo un producto y tener una estupenda campaña de marketing y que el consumidor esté enamorado de aquello que vendemos, lo compra, pero si luego hay algún problema y cuando tiene que llamar a un servicio de asistencia técnica o a un call center o lo que sea, se encuentra una persona desagradable o se encuentra largos tiempos de espera o se encuentra, pues al final eso se rompe, ¿vale? Otra cuestión que también ocurre mucho y es que a veces la información no fluye a todos los niveles dentro de la empresa y resulta que nosotros tenemos conocimiento, y a lo mejor os ha pasado alguna vez, ¿no? A mí me ha ocurrido, tenemos conocimiento de una promoción o de un descuento de una empresa que hemos visto anunciada no sé dónde, y cuando llegamos a la tienda y decimos, no, vengo por el descuento, y dice, ¿qué descuento? Esto que no tengo ni idea de esto que me está contando qué es. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Ahí, evidentemente, no está alineado todo el mundo con la figura o con la misión de la empresa, ¿vale? Y por tanto, es importante trabajar en esa línea que ya digo es una de las más complicadas, ¿vale? En tercer lugar, o como tercera clave, yo creo que es importante tener muy claro que la empresa se tiene que orientar al consumidor, ¿vale? Aquello que hagamos, esos productos, esos servicios que vendemos, son más que meros productos y servicios. Estamos creando realmente algo para satisfacer, como decía antes, necesidades, para cumplir deseos, ¿vale? Y al final eso implica un viraje hacia el cliente, ¿vale? Y esto es difícil también, evidentemente, conlleva muchos cambios dentro de la empresa o conlleva formas de hacer las cosas distintas. ¿Por qué? Porque nosotros al final, claro, tenemos nuestros procesos, como es lógico, pues da igual que os dediquéis, como nos dedicamos nosotros, pues sea a consultoría o a desarrollo o a marketing o a comunicación o os dediquéis a hacer tornillos, me da igual. Al final tenemos el foco muy puesto en aquello que hacemos, pero al final, si nosotros no conocemos bien a ese consumidor, no conocemos bien a ese cliente y no lo hacemos forma parte del proceso y no construimos o no dotamos a nuestros productos, a nuestros servicios de algo más alrededor que la satisfacción de una mera necesidad, como decía al principio, básica, ¿vale? Pues al final perdemos el hilo o perdemos la conexión, ¿vale? Esto hay compañías que también lo hacen muy bien, ¿no? Si pensáis, por ejemplo, en Apple, bueno, pues Apple al final es una compañía que ella misma, y ellos mismos lo definen así, ¿no? No se dedican meramente a crear un producto, sino que ellos están creando algo que piensan o que saben que es mágico para la persona que lo está usando. Y realmente, si lo pensáis, y a lo mejor aquí hay, bueno, pues algunos de vosotros o algunas de vosotras, pues sois muy pro Apple o sois muy pro otra compañía, me da absolutamente igual, ¿vale? Lo que me importa es el por qué. Y al final, por ejemplo, pues si pensamos en este caso en Apple, pues sabemos que hay muchas personas que al final, ¿por qué utilizan? Pues no utilizan un iPhone simplemente porque sea el mejor teléfono
como concepto y ya está, sino ¿por qué? Pues porque tiene sus propios motivos. ¿Cuál es ese motivo? Pues habrá personas para las que utilizar un iPhone sea por una cuestión de simplicidad, porque resulta más sencillo, porque el teléfono está más cerrado, permite menos cambios, menos historias y al final les resulta más sencillo. O otras personas que lo utilicen porque utilicen productos de Apple porque al final congenian muy bien unos con otros. Y si tú tienes un iPhone, tienes un iPad y tienes un Mac, sabes que está todo perfectamente interconectado. Porque la compañía vela porque eso sea así. Y al final ese es el motivo, ¿no? O esa es la magia que hay alrededor de esos productos para que el consumidor termine eligiendo una marca en lugar de otra. ¿Vale? Esto lo podemos extrapolar igualmente a otra serie de empresas o otra serie de sectores o otra serie de productos. Lo importante es que intentemos, evidentemente, aterrizarlo dentro de lo que nosotros hacemos. A mí no me normalmente ponen ejemplos de empresas muy grandes o de empresas con... ¿Por qué? Porque tiendo a pensar que a lo mejor, también es una cuestión personal mía, ¿no? Pero tiendo a pensar que a lo mejor se ven como muy reales, ¿no? Pues decir, bueno, es que me estás poniendo de ejemplo Apple, pero claro, yo no soy Apple. No se trata de eso, no se trata de que tú seas Apple o de que seas el Red Bull o la NASA, no se trata de eso, se trata de que nos quedemos con la idea que hay detrás. Y la idea que hay detrás es decir, vale, yo vendo esto, yo ofrezco esto, pero ¿qué puedo hacer dentro de mi empresa para que esto no sea simplemente un producto, sino que el consumidor lo esté percibiendo como algo más? Y me elija no meramente porque le gusta un diseño o porque soy más barato que la competencia, sino porque es que además cuando tiene esto en la mano, cuando consume el producto o el servicio que yo le doy, esa persona está satisfecha. Eso es lo que tenemos que intentar perseguir. Evidentemente, esto no es una tarea fácil, como es lógico, ¿no? Y requiere, pues, pensar muchas cosas, trabajar mucha comunicación, trabajar muchísimas cosas, ¿no? Pero esa es la meta que al final permite también, ese es uno de los pilares que al final permite también que la satisfacción del cliente sea mucho más plena, ¿vale? Y por eso es una de las cuestiones que deberíamos intentar perseguir, ¿no? Y luego, como último pilar, como última base, como última clave de esta experiencia del cliente está el potenciar, el permitir, el favorecer las interacciones con nuestra marca, ¿vale? Y esto es algo a lo que muchas empresas le tienen mucho miedo. Y yo lo entiendo también, ¿no? Porque pues, al final estamos en como decía al principio, ¿no? En un mundo muy abierto, en el que cualquiera pues no le gusta algo y se va y te pone una reseña negativa y al final eso te impacta, pero la realidad es que y aunque ya digo, entiendo que se le tenga miedo a eso, también deberíamos a veces hacer un poquito de autocrítica y decir, vale, pero ¿por qué está pasando eso? O sea, realmente, sí, habrá personas, evidentemente, oye, que no esperan o no intentan solucionar y directamente van a lo fácil. Pero la realidad, y si si nos miramos a nosotros mismos como consumidores, como clientes de otras empresas y de otras marcas, en el fondo la mayoría de no somos así. Es decir, si nosotros estamos en una relación con una marca y con una empresa, y queremos un producto, queremos un servicio, lo que queremos es que eso nos satisfaga y se acabó. No estamos buscando las vueltas para intentar perjudicar y a ver si sale mal para entonces irme y poner una reseña negativa. No se trata de eso. Entonces, al final, eso que os decía, hacer un poco de autocrítica implica decir, bueno, pero si nos está poniendo a parir, por así decirlo, o si se está quejando de nuestro producto, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué ha fallado? ¿Ha fallado el producto? ¿O ha fallado algo a lo largo de la cadena que ha hecho que esa persona esté insatisfecha y termine yéndose a poner una reseña negativa? ¿Qué ha ocurrido? Porque en muchos casos, como digo, si esto se coge a tiempo, con voluntad se soluciona. ¿Vale? Entonces, como esta cuarta base, a lo que va orientada es a que no le tengamos miedo a potenciar esas interacciones, ¿vale? A que no le tengamos miedo a que hablen de nuestra marca. Evidentemente, que hablen bien, ¿no? Pero que no tengamos miedo, que no le dediquemos esfuerzos o no hagamos una labor extra por intentar de algún modo acotar o cerrar ese grifo para que no se pueda hablar de nosotros, no se pueda opinar, porque estamos intentando ponerle puertas al campo y no va a funcionar. Entonces, lo que tenemos que intentar es hacer esa labor, como decía, de análisis interno, de autocrítica, ver qué no ha funcionado, qué es lo que ha pasado, intentar corregirlo y asumir que aún así habrá un pequeño porcentaje de personas que opinen mal. Pero aunque eso pase, pensar también en que al final esto, aunque suene un poco, no sé, es una cuestión de cierto modo de volumen. Es decir, si vosotros entráis a ver, por ejemplo, os queréis ir ahora en verano bueno, a la playa, a la montaña, donde sea, queréis alquilar una casa rural o iros a un hotel, empezáis a buscar opiniones en cualquier portal. Si hay 100 opiniones y de esas 100 opiniones 80 o 95 son buenas, 4 son regular y 1 o 2 son malas, hombre, pues el peso de esa opinión mala, yo hablo por mí, a lo mejor no penséis así, ¿no? Pero hablo por mí. Yo veo eso y digo, bueno, pues esta persona ha tenido un mal día y en ese momento, por el motivo que sea, esa empresa no ha satisfecho esa situación, por
lo que sea, ¿vale? Pero creo que entre 100 opiniones, 95 buenas o 80 buenas y tal, ¿vale? Creo que hay que ponerlo también en un contexto. Lo que creo que es un poco absurdo es unas empresas que pretenden que no exista ninguna opinión negativa sobre ellos. Eso no va a pasar nunca. Y dedicarle esfuerzos a eso yo creo que es algo, en mi opinión, absurdo, porque creo que no lo vamos a conseguir nunca, ¿no? Entonces, en esta labor de interacción, y por ponerlo de nuevo un ejemplo, a mí me gusta el caso de Starbucks, ¿no? Porque al final ellos mismos se definen también así, ellos mismos trabajan por ellos y ellos mismos son conscientes y lo dicen, ¿no? Que aunque existan millones de situaciones en las que un cliente pues recibe una bebida, un café de un camarero, de un barista en Starbucks, al final para ellos cada una de esas interacciones es única. Les da igual que haya millones porque al final la atienden de manera... Esto, aunque parezca un poco tonto, empieza con algo tan simple, bueno, con algo tan simple, con algo tan difícil como el entorno, y luego, bueno, con una cosa que puede parecernos simple, un poco tontona, que es lo de poner los nombres en los vasos y demás. Pero en el fondo todo eso forma de una parte una filosofía de empresa en la que la relación con el cliente es única realmente, ¿vale? Y esto, bueno, en algunos sitios lo veremos más y en otros menos, pero en el fondo lo que hay por detrás es eso, es intentar que ese cliente esté satisfecho por completo de esa relación y que evidentemente le favorezcamos bueno, que se genere esa interacción, que se genere esa opinión, que se genere al final ese algo que tiene que quedar por detrás de la marca para que esa experiencia del cliente sea positiva, ¿vale? Bien, dicho esto, que ha podido sonar a lo mejor o puede sonar un poquito más, ¿no? Aunque yo creo que son cosas que podemos aterrizar, ¿no? Pero quizás suene un poquito más en el aire. Ya os digo, yo creo que es algo que hay que intentar aterrizar y que más allá del ejemplo concreto de una empresa o de la otra que puede parecernos muy lejana por tamaño y demás, yo creo que si miramos hacia adentro realmente todos vamos a encontrar procesos y todos vamos a encontrar circunstancias en las que podemos aplicar un poquito de cada cosa y yo espero que esto os anime a hacerlo, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a algo un poquito más concreto que es, vale, todo esto que os he contado, ¿qué pasos podemos dar dentro de la empresa o qué es lo que tenemos que hacer en nuestros negocios para al final implementarlo, ¿no? Y aquí, bueno, pues vamos a encontrarnos también distintas etapas. La primera, imprescindible, y además esto seguro que los que estéis que hayáis pasado por algún webinar anterior, sabéis que como hablemos de planificación, como hablemos de estrategia, análisis, yo siempre hago hincapié en la parte de análisis, ¿no? Y es que el análisis es imprescindible. Tenemos que mirar hacia adentro, tenemos que hacer un diagnóstico interno, tenemos que ver en qué situación estamos. Si intentamos, esto por ejemplo, quizás el ejemplo más parecido es cuando hablamos del tema de redes sociales, cuando hemos hablado de planificación en redes sociales, siempre digo lo mismo, ¿no? Tenemos mucha prisa por hacer y tenemos mucha prisa por lanzarnos ya a una red social, a un esto, montar una campaña, hacer no sé cuánto. Y normalmente nos comen con patata el primer paso que es este, ¿vale? Bueno, uno de los primeros que es este, que es el análisis de situación. Tenemos que ver cómo estamos, tenemos que saber cómo se encuentra nuestra empresa. Si queremos construir esta satisfacción, este proceso de experiencia del cliente, cómo vamos a trabajar los pasos posteriores si no vemos realmente dónde estamos fallando, ¿vale? Entonces tenemos que averiguar cómo es actualmente esa experiencia, aunque no la hayamos trabajado nunca como tal, porque ya digo que este es uno de esos conceptos que al final tienen mucho de sentido común y seguramente muchos de vosotros y muchas de vosotras en cierto modo ya estáis trabajando por una buena experiencia del cliente. ¿Por qué? Porque sois conscientes, ¿vale? Pues si tenemos dos dedos de frente somos conscientes de que es que el cliente tiene que estar satisfecho con nosotros. Eso ya implica este trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese diagnóstico interno, ¿a qué nos tiene que llevar? Pues nos tiene que llevar a intentar conocerlo realmente, a ese consumidor, saber qué opinión es la que tiene de nosotros, realmente está opinando ya. No lo conocemos todavía, pero él nos conoce a nosotros, ha opinado de nosotros. ¿Qué le estamos transmitiendo? ¿Estamos realmente cumpliendo esos deseos? ¿Estamos realmente satisfaciendo esas necesidades que tenemos que satisfacer? ¿Cómo son esas emociones que estamos construyendo a día de hoy, sin haber hecho nada o habiéndolo hecho pero sin saber que lo estamos haciendo, ¿vale? Y luego, esos empleados que tenemos, esos departamentos, ¿están realmente alineados con todo esto? A día de hoy, si nos ponemos a pensar y, oye, realmente lo que nosotros pensamos que es como tenemos que tratar a nuestro consumidor, a nuestro cliente, lo piensa también el compañero de al lado y lo piensa el compañero de 2 mesas más para allá, pues eso es importante, ¿vale? Y ese análisis hay que hacerlo, porque si ahí empezamos a descubrir, vamos a descubrir puntos de fricción y situaciones que hay que empezar a corregir antes de hacer ninguna otra cosa, ¿vale? Entonces yo os animo a que empecéis por aquí, ¿eh? Y junto a esto, ¿qué es lo siguiente que creo que habría que hacer? Pues definir el perfil de ese cliente al que nos orientamos. Y esto, de nuevo, está prácticamente en todos los procesos que conllevan algo de estrategia en nuestra empresa.
tenemos que saber hacia dónde nos dirigimos, tenemos que saber quién es ese consumidor, cuál es el perfil potencial de ese cliente, ese concepto que también habréis escuchado alguna vez de buyer persona, ¿no? Que es esa idea de cliente perfecto que nosotros podemos construir. Si nosotros tuviéramos que elegir a día de hoy quién es el cliente perfecto para nuestro producto, para nuestro servicio, ¿cómo sería? Pues eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que definir, ¿vale? ¿Y eso qué implica? Bueno, pues implica saber, pues, quién es evidentemente esa persona, pues qué rango de edad, en qué rango se mueve, qué se dedica, está estudiando, está trabajando, tiene un perfil de desempleado, está jubilado ya. ¿Qué es lo que le mueve? ¿Qué objetivos persigue? Ya os lo decía al principio, ¿no? Tiene una serie de satisfacciones, perdón, de necesidades, ¿vale? Tenemos una serie de deseos. ¿Cuáles son esos deseos? ¿Cuáles son esas necesidades de esas personas? ¿Qué tipo de retos le pueden estar motivando? Porque esos huecos los podemos llenar nosotros luego con lo que hagamos, ¿vale? Evidentemente, ¿en qué canal se está moviendo? ¿En qué medio está? Está en Facebook, está en Twitter, está en Twitch, porque es un perfil más joven y está todos los días viendo, está todos los días atendiendo streamings. Oye, tenemos que saberlo. Tenemos que saberlo. Si no sabemos dónde se mueve, cuando entre en juego el marketing, que evidentemente tiene que entrar en juego la comunicación, no vamos a saber hacia dónde disparar, ¿vale? Entonces, tenemos que construir ese perfil. ¿Cómo se comporta cuando compra? ¿Es un perfil más dado a comprar online? ¿Es más dado a comprar en tienda física? Más complejo, ¿no? Hace búsquedas online pero compra en físico. Hace la búsqueda en físico, va a tienda, mira, coge el producto, lo toca, le da la vuelta, lo lee, tal, y luego saca el móvil en la misma tienda con el producto de antes y lo compra en el móvil. Esto pasa. Esto pasa, ¿vale? Y si nosotros somos conscientes de que eso pasa y de que eso es un perfil y de que eso hay que tenerlo en cuenta, podremos poner en marcha estrategias y herramientas para que cuando eso ocurra, cuando el cliente esté en nuestra tienda con el producto en la mano, nuestra reacción no sea prohibido hacer fotos o prohibido. Yo lo he visto, ¿eh? No sé si os ha ocurrido, pero yo he entrado en tiendas donde está prohibido hacerle fotos a los productos. Pues está en alguna tienda incluso, que no voy a decir, pero en alguna tienda incluso prácticamente es que no te dejan ni sacar el móvil, ¿vale? Entonces eso no tiene sentido, no tiene sentido porque da igual, si no les hace ahí, pues va a apuntar con un papel, se va a salir a la puerta y lo va a hacer fuera, no tiene sentido. Lo que tenemos que hacer es trabajar porque cuando saque el móvil con el producto en la mano y empieza a buscar ese producto, lo que le salga cuando lo busca sea nuestra tienda online, ¿vale? O un distribuidor en el que lo vendemos, porque ahí es donde está el precio imbatible, o ahí es donde va a tener el mejor paquete de servicios asociados, o ahí es, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que trabajar, ¿vale? Pero para eso tenemos que conocer, como decía, a este perfil, ¿no? A estos distintos perfiles, porque nosotros podemos estar orientándonos a distintos perfiles por segmento y podemos tener un producto que cumple pues, para jóvenes, no sé, entre 18 y 25, pero es que también luego tenemos otro segmento que, oye, pues a lo mejor va de 40 a 50 y tanto, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿vale? Y al final todo esto, bueno, ¿cómo trabajamos o cómo se hace esto? Siempre hay mucha duda. Yo diría que al final hay tres pasos, ¿no? Que es el de recopilar toda la información, el de organizarla, el de organizar toda esa información que hemos recopilado y luego el de empezar a definir esos perfiles, ¿no? Os pongo distintos hitos que caen dentro de cada uno, tampoco es que me vaya a parar a ver cada uno de ellos, pero bueno, quizás en el primer caso, porque sí que me suelo encontrar mucho con los clientes que cuando les comento esto, ¿no? Cuando les digo, oye, pues tenéis que hacer un análisis un poquito de ver cómo es vuestro público, ¿por qué? Porque además a lo mejor resulta que queréis vender online y el perfil del público, digamos, de a pie de calle, por así decirlo, o el de tienda, parte offline lo tenéis muy claro, pero online no tanto. Y siempre me plantean la misma duda, que bueno, ¿y esto cómo lo hago? Porque hacer un estudio de mercado para mí es algo que no hace falta llegar a tanto, ¿vale? Yo creo que a día de hoy hay muchos estudios a mano. Cuando hemos hablado de redes sociales hemos hablado de algunos de ellos, de hecho, no sé si alguna vez he estado, seguramente lo recordaréis, pero he traído perfiles pues de distintos, de internautas, de consumidores en redes, ¿vale? Y esos estudios son gratuitos, hay muchas organizaciones, muchos que se dedican a sacar estos informes y se ofrecen gratis o se ofrecen, bueno, algunos habrá de pago también y ya está, pero bueno, no es lo mismo que hacer un estudio del mercado a gran escala, ¿no? Pero eso está ahí. Tenemos la posibilidad de hacer encuestas. Si tenemos ya bases de clientes, oye, o a través de redes sociales, pues podemos orientar en encuestas. Podemos hacer entrevistas. Lo mismo con clientes que con bases de clientes que ya tengamos, ¿no? Pues hacer, a lo mejor organizar incluso focus group y traerlos y ver un poquito qué opinan y sacar información de eso. Tenemos departamentos en nuestras empresas, pues podemos tener un departamento comercial, un departamento de ventas que ya tiene información. Y ese departamento tiene una información valiosísima para nosotros. Pues bueno, pues habrá que sentarse con los compañeros y ver un poquito, pues, oye, esto, ¿qué es lo que tenemos por aquí? ¿Qué información tenemos y qué podemos sacar de esto? ¿No? Y luego también podemos aprender de lo que ya hemos hecho.
Evidentemente, es decir, tenemos ya campañas que ya hemos organizado con éxitos o con fracasos y nos habrán dado información. Bueno, pues todo eso sirve al final para hacernos ese perfil de cliente, ¿no? Ese buyer persona, como os decía, y hacernos esa imagen ideal y poder construir alrededor de eso, ¿no? Luego ya el cómo organicemos, definamos, bueno, pues ahí van a entrar muchos pasos, evidentemente, pues hay que analizar la información, vamos a tener situaciones que vamos que descartar, ¿vale? Y esto, por cierto, es importante también tenerlo claro cuando hacemos perfiles de cliente, porque muchas veces a nosotros nos dicen, no, bueno, pero yo es que esta es la respuesta tipo, esto me encanta siempre, ¿no? Cuando pregunto, bueno, pero tu perfil o tu cliente ideal, ¿cuál es? O tu perfil de cliente, ¿cuál? Dice, no, no, cualquiera, quien me compre. Eso, aunque nos pueda parecer que tiene sentido, yo lo puedo entender, y esto pasa mucho sobre todo en la parte física, ¿no? Tenemos una tienda y dice, no, que cualquiera que entre en mi tienda es un, evidentemente, cualquiera que entre en tu tienda, pues te puede comprar y por tanto pues es un cliente, pero tu orientación no va a ser hacia cualquiera. Esto es igual, ¿no? Entonces esto nos va a llevar a que haya casos en los que recopilemos esa información y tengamos bastante información, pero hay perfiles que tenemos que descartar, aunque la información nos diga, no, pues mira, que hay un perfil muy claro de una persona de entre, no sé, 50 y 60 que se mueve por esto, que le hace esto y que tal. Vale, pero si es que eso no casa con nuestra estrategia y no es el producto, no es el servicio, no es tal, pues no vamos a construir una línea específica para ese tipo de público, aunque pueda haber una venta residual en un momento dado, ¿vale? Y eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿vale? Entonces, bueno, que tengáis en cuenta todo esto, ¿vale? Que estos serían los 3 pasos que daríamos, ¿no? Para terminar definiendo ese perfil y, bueno, ahí que vamos a definir, pues lo que os he contado antes, ¿no? Un poquito, pues, cuáles son las características, cómo se comporta, evidentemente, ¿no? Esos deseos, esas necesidades, y vamos a hacernos una imagen ideal de ese perfil, de ese cliente que queremos que interactúe con nosotros, ¿no? Luego viene, después de, cuando tenemos ese análisis hecho y cuando tenemos claro ese tipo de público, pues viene lo que llamamos el Customer Journey, ¿vale? Que es otra palabreja también que se usa en inglés, que bueno, lo podemos traducir simplemente como el viaje del cliente, ¿vale? No me importa porque lo que me importa es que os quedéis con la idea. Y la idea es que tenemos que hacer un mapa, o que tenemos que construir un itinerario en el que nosotros vamos a definir los pasos que está dando ese cliente, ¿vale? Los pasos que está dando ese cliente desde que tiene una necesidad o tiene un deseo que hay que cubrir hasta que termina la relación con la empresa. Evidentemente, ¿vale? Dentro de ese proceso, pues lo ideal tiene que existir un momento en el que se haga una compra, o sea, una reserva, o se haga, ¿vale? ¿Por qué? Porque hombre, si no lo que va a ocurrir, si nosotros construimos todo esto, pero al final no existe esa compra, pues muy bien que hable de nosotros, y por mucho, al final está perdiendo una parte fundamental y nosotros estamos perdiendo aquello que es lo que hacemos, que es vender un producto, vender un servicio. Entonces nosotros tenemos que incluir el proceso de compra dentro de ese viaje del cliente, ¿no? Pero además no solo eso, sino que también vamos a trabajar los pasos posteriores. Y ahí está la clave. Muchas veces, eh, yo creo que esto pasa en muchas marcas y todos tenéis, o todas tenéis en la mente alguna, parece que la cosa se acaba cuando el cliente nos ha comprado. ¿Vale? Y el cliente nos ha comprado y a partir de ahí ya nos da igual lo que pase. O el mecanismo cambia, ¿sabes? Y esto es muy típico. Toda la atracción se trabaja muchísimo, toda esa, ¿no? Es el tirar la caña, el atraer tal, hasta que llega la compra. Cuando llega la compra parece que, como el cliente tenga que contactar con nosotros, parece que somos una empresa completamente distinta. ¿Vale? Evidentemente eso no puede ser así. Es una de las cosas que he comentado al principio, ¿no? Porque todo ese proceso va a influir en esa construcción de emociones, en esa sensación que el cliente se va a llevar de nosotros. Entonces, oye, pues este viaje tiene que tener en cuenta todo eso. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a poner un ejemplo muy simple y os lo explico a raíz de eso, ¿no? Imaginaos que tenéis la necesidad de compraros un ordenador, un portátil. Bueno, pues este viaje empieza cuando vosotros tenéis esa necesidad o ese deseo, ¿vale? Y empecéis haciendo una búsqueda, evidentemente, de qué os vais a comprar. En el momento que ya sabéis lo que os vais a comprar, bueno, pues vais a empezar a comparar pues, los precios, las opiniones del sitio, de la tienda, para ver un poquito qué opina la gente. Me ha llegado tarde, me vino con un bulto el paquete, con un bollo, perdón, oye, pues tuve un problema y no me atendieron. Vamos a empezar a ver, ¿vale? Cuando ya estemos decididos, vamos a realizar esa compra. Y cuando realicemos esa compra, empieza todo lo demás, que es, oye, pues cómo me tiene que llegar, cómo me llega, si llega rápido, si llega lento, y finalmente, si quiero, entrará, pues va a opinar sobre eso, ¿vale? Este viaje al final lo que implica son distintas etapas para la empresa. Para nosotros al final implica que hay un proceso de búsqueda, ¿vale? En el que tenemos que estar presentes además en todas estas etapas. Hay un proceso de búsqueda, hay un proceso en el que el cliente, el consumidor está considerando si nos compra o compra el competidor, ¿vale? Hay un proceso de compra en el que ya, pues sí, ya lo tenemos dentro y está comprándolo, pero luego empieza esa fase de prestar un buen servicio que va más allá del producto en sí,
¿vale? Y esa etapa de fidelización, en la que también podemos hacer muchas cosas, ¿vale? Claro, como os decía, cada una de estas etapas nos implican a nosotros como empresa y nos implican a diferentes niveles. En una etapa de búsqueda, nuestra función es ser lo más visible posible. Entonces hemos tenido que trabajar previamente pues, muchas cosas. Hemos tenido que trabajar un buen posicionamiento, hemos tenido que trabajar pues algunas campañas de publicidad seguramente, hemos tenido que a lo mejor dejar un goteo pues porque tenemos una campaña en radio y salimos todos los días y suena nuestra marca, o estamos en cartelería, o por cualquier otro medio, ¿no? En el que estamos presentes en la mente del consumidor y el consumidor dice, uy, ordenador, pues se nos va a todos seguramente, si pensáis en determinados productos, pensáis en ordenador, se os va a la mente una o varias marcas, ¿por qué? Porque a lo mejor ni siquiera habéis comprado nunca allí, pero sabéis que venden ordenadores o que venden, ¿vale? Pues lo mismo. Todo eso hay que trabajarlo en esa primera etapa. En la fase de consideración, pues claro, ahí tenemos que generar una labor de atracción. Esa labor de atracción, pues también lo hemos hecho, evidentemente, con una parte de marketing, pero también lo hemos hecho, y aquí es un poco la pescadilla que se muerde la cola, si hemos generado una buena fidelización. ¿Por qué? Porque seguramente si hemos generado una buena fidelización o si el cliente anterior ha estado satisfecho con nosotros, pues ya tenemos una base de comentarios, opiniones. Me da igual que sean online o que sean por boca a boca, pero al final le hemos sembrado algo, ¿vale? Cuando llega un momento de la compra, cuando llega esa fase de la compra, pues también podemos entrar en juego, podemos entrar en juego a través de una orientación. Por ejemplo, en el negocio físico es más fácil, ¿no? Porque si hay alguien, un dependiente, una dependienta que está allí, pues le podemos preguntar, nos puede aconsejar, nos puede mostrar, comparar y demás, ¿no? A nivel online, bueno, pues también hay formas de hacerlo. A través de una web, pues podemos tener lo típico, ¿no? La web que puede estar mostrándonos un producto, pero nos puede mostrar también productos relacionados. En ese producto, esa ficha de producto, si tenéis tiendas online, pues ya sabéis que lo básico al final es un nombre, una descripción muy rápida, que además la mayoría de las veces mal hecho, te digo, se copia del fabricante y se pega y ya está. Pero si nosotros eso lo hacemos, eso lo llevamos a otro nivel, lo trabajamos más y además de nuestra descripción breve copiada del fabricante, hacemos una descripción decente, bien hecha por nosotros, bien redactada, le metemos además adentro de la ficha de producto a lo mejor las ventajas de este producto o los pros y los contras, que a veces nos da miedo, no, el producto es perfecto, no puede tener nada, no, a ver, depende, a lo mejor el producto tiene un contra, no porque esté mal hecho, sino porque, oye, pues si buscas, por ejemplo, ¿no? En el caso de un ordenador, pues si buscas un ordenador para gaming, para jugar, pues determinado ordenador no va a cumplir esas características. Entonces, que tú un ordenador más básico tengas pros y contras y en la contra pongas, este ordenador no es adecuado para gaming, pero tienes estas otras opciones, no estás haciendo nada malo. Estás orientando al cliente, le estás ayudando a elegir dentro de lo que tú ofreces, ¿vale? Una vez que pasa esa compra, entramos en esa fase de servicio, ¿no? Y aquí lo que hagamos es fundamental para la retención, ¿vale? Es fundamental. Y aquí es lo que digo, pues que el producto tarde muchísimo en llegar, que llegue, pues eso se compra, imaginaos que llega, a mí me pasó, ¿vale? Yo compré bueno, lo voy a contar porque es un ejemplo bueno, además, yo compré hace no mucho un portátil, empecé componentes y cuando me llegó la caja, pues la caja por fuera tenía una bolladura. Entonces yo le hice fotos, le hice un vídeo antes de abrirlo, simplemente por si al abrirlo, bueno, pues si al abrirlo el ordenador está mal, pues bueno, oye, mira, es que antes de desprecintarlo he grabado esto. Y yo, y aunque antes de abrirlo incluso contacté, recuerdo, puse un ticket de atención al cliente de PC Componentes y les dije, mira, me ha llegado la caja, me ha llegado con una bolladura, he hecho fotos, he hecho tal, voy a abrir mentira, lo había abierto ya, abrí ya el producto y el producto no presenta ningún daño, pero bueno, quiero dejarlo por escrito porque si ahora una cosa es que yo abra y el producto parece que no tiene ningún daño, pero si al final la caja se ha caído del alto de un camión, pues a lo mejor el producto luego no funciona bien, porque aunque no tenga una bolladura, aunque no tenga un daño físico, a lo mejor el haberlo meneado, ¿vale? Bueno, entonces yo lo puse, simplemente por dejarlo, digo, mira, por si pasa algo, que sepáis que lo he puesto ahora cuando estoy desprecintando y demás. Bueno, yo no pedí recambio, no pedí nada. Pues al día siguiente la compañía directamente me había contestado al ticket, yo no lo había visto y al día siguiente me había mandado un reemplazo del tirón. Es que no me había dado tiempo ni a contestarle, de hecho cuando ya lo vi, bueno, rechacé el recambio porque el ordenador iba bien y cuando ya vi el ticket contesté y dije, ya no, es que os habéis adelantado, yo os lo agradezco, pero la verdad es que no era necesario, bueno, quería dejar constancia, pero no era necesario porque ya he probado el producto y funciona, parece que funciona bien. Pero fijaos,
esto como ejemplo, ¿no? La compañía prefirió adelantarse que hubiera cualquier problema y directamente mandó el reemplazo, asumió el coste y es que no esperó ni que yo le contestara, que lo lógico o lo normal en muchos casos hubiera sido, bueno, primero que no te mandan tan rápido, pero segundo, que por lo menos tú respondas y digas, oye, pues yo lo he probado y no hace falta. Pero es que ni se esperaron. Tienen una política en ese sentido tan de satisfacción del cliente que si hay un problema de ese tipo no se curan en salud. Te mandan un reemplazo, cogen el ordenador de vuelta, ellos lo prueban, si ven que están bien, lo venden como un producto reacondicionado, con lo que eso implica, imaginaos, ¿vale? Con lo que porque al final está perdiendo valor, pero el producto reacondicionado ya no puede vender al valor del original. Pero es la política que tiene la empresa. Entonces, bueno, pues eso al final retiene al cliente. ¿Por qué? Porque si yo sé que cuando compro en una determinada empresa voy a tener esa tranquilidad de que si mi producto, imaginaos otras marcas que pueda haber, ¿vale? No voy a dar nombre, pero que si tú tienes un problema te tienes que ir allí, tienes que llevar el ordenador, lo sacas, lo miran con lupa y te miran a ti sospechando si has cogido tu ordenador y lo has tirado por ahí o le has dado tú el golpe al subirlo por la escalera y tú estás ahí un poco con la sensación de, uff, parece que soy el culpable, ¿no? Entonces, eso pasa. Bueno, pues la diferencia entre una cosa y otra, hombre, ¿vale? Y eso al final lleva pues a esa fidelización. A esa fidelización que por nuestra parte lo que tiene que llevar, como os decía al principio, es una labor de facilitar las interacciones, de no ponerle puertas al campo. Van a opinar de nosotros bien o mal, si quieren, si no en una página, en otra. Entonces vamos a facilitarlo, vamos a facilitar que en vez de tener que irse al portal del tercero, de no sé quién, de no sé cuánto, y aún que no controlamos nosotros, vamos a poner nosotros unas reseñas en nuestra web, vamos a facilitar que el cliente, una vez que ha comprado, una vez que tal, llegue a ese producto y escriba la reseña que quiera. No vamos a, no voy a poner el campo de opiniones, lo vamos a quitar porque es que si opinan mal está en mi web la opinión mala. Bueno, pero si están opinando mal, ¿por qué? ¿Por qué le tienes miedo a que opinen mal? ¿Qué ocurre en todo este proceso? ¿Vale? En este viaje del cliente que estamos haciendo, ¿qué ocurre para que tú le tengas tanto miedo a que opinen mal? Porque, como decía al principio, en la mayoría de los casos, si hay una buena respuesta de la empresa, la opinión o nunca llega a ser negativa o el cliente incluso está dispuesto a cambiarla. ¿Vale? Bueno, pues quedamos con esta imagen, luego lo tendréis de todas formas en la presentación, pero por aquí va el estilo, ¿no? Y luego, ¿qué más tenemos que hacer con todo esto? Bueno, pues cuando ya tenemos claro todo ese análisis, cuando nos hemos mirado, cuando hemos mirado hacia ese cliente, cuando hemos construido ese perfil, cuando tenemos el mapa, ese mapa, ¿no? De ese viaje perfectamente definido, pues tenemos que tener en cuenta, como os decía, que hace falta una cultura organizacional importante, ¿vale? Y que aquí hay que implicar a toda la empresa o a la mayor parte de la empresa. Si no, es muy difícil que funcione, ¿vale? Y de verdad, aquí esta es una clave, sobre todo para empresas que ya, si estáis, de los que estáis aquí, que tengáis ya cierto tamaño. Porque ya digo, si sois 2 o 3 compañeros, si sois 4 socios, si sois, vale, pero cuando la empresa ya tiene cierto tamaño, ya no me voy a empresas muy grandes, ¿vale? Que evidentemente es mucho más difícil, pero empresas medianitas, esto es complicado. Y esto evidentemente implica pues un trabajo hacia adentro en el que hay que hacer muchas cosas. Pues hay que, por ejemplo, para empezar, habrá que definir la competencia de cada uno y cada persona, cada rol, cada departamento dentro de nuestra empresa tendrá que tener claro cuál es su función o cuál es su labor dentro de esa construcción de una experiencia del cliente pues positiva, ¿no? Pero nosotros vamos a tener que hacer ciertos protocolos, vamos a tener que decirle a la gente también, oye, pues mira, cuando pase esto, este es el mecanismo, lo que os he contado, ¿no? De, oye, pues si el protocolo, ¿cuál es? Pues si un cliente dice que el producto llega abollado, el protocolo es disculparse y buscar el reemplazo. Y ya luego vemos qué hacemos. O no, oye, no, pues el protocolo es preguntar, pedirle al cliente que te diga qué ha pasado y luego sea, ¿vale? Pero eso hay que establecerlo. Si no lo tenemos establecido, esto de cada uno va como un pollo sin cabeza. ¿Por qué? Porque no hay nada sobre el papel, ¿vale? Evidentemente también tenemos una labor de crear una serie de valores alrededor de esa marca y de transmitir esos valores. ¿Vale? De transmitir esos valores. Si los demás no están alineados, el ejemplo que os ponía de la anécdota, ¿vale? Sea o no sea de lo de la NASA, ¿no? En el fondo, más allá de la anécdota, lo que se queda es que en esos años la idea y la misión era llevar el hombre a la luna. Y todo el mundo estaba alineado con eso. Y ese valor, la gente incluso, se dice, ¿no? Que incluso personas que se desvincularon del proyecto antes de que ocurriera, y de que se hiciera el mensaje y demás, que esas personas mantuvieron pues esos valores los tenían muy interiorizados y mantuvieron una vinculación y una satisfacción con lo que al final todo el aterrizaje, toda la llegada a la luna y demás, pues brutal. ¿Por qué? Porque se había trabajado mucho esos valores, ¿no? Pues esto es algo parecido. Tenemos al final que transmitir esos valores hacia adentro porque si no,
La persona que esté más alejada, como os decía, del cliente y que no tenga ese contacto, pues va a decir que esto no va conmigo, a mí me da igual, si es que yo al cliente no, bueno, tú al cliente no lo ves, pero si tú estás en un departamento administrativo en el que tienes que gestionar, por ejemplo, pues una reclamación o en el que tienes que gestionar incidencias y tú lo tardas más tiempo o lo haces de forma poco diligente, además, al final eso influye también en el cliente, aunque tú al cliente no le veas la cara. No es solamente un problema del que está adelante y del que tiene que defender la empresa, sino también de la persona que está por detrás, ¿vale? Y eso hay que transmitirlo. ¿Cómo se hace todo eso? Bueno, pues ahí ya también depende mucho de la empresa. Hay empresas que trabajan mucho pues con pequeñas recompensas, ¿no? Marcando objetivos. ¿Por qué? Porque al final es verdad que también hace falta motivar a la gente y a lo mejor pues hay personas que sí, que se motivan muy rápido con este tipo de cuestiones, pero otras a las que les cuesta más. Entonces establecer pequeñas recompensas internamente. Oye, pues vamos a intentar perseguir esta misión, vamos a perseguir estos objetivos que son objetivos de satisfacción y si los cumplimos, pues trabajar un poquito todo eso también a nivel interno funciona, ¿no? Y evidentemente una cosa que no puede faltar es la formación, ¿vale? Al final hay muchas personas que necesitan también una serie de formación, una capacitación, y eso hay que dárselo. Si no, pues es complicado, porque incluso a nivel de atención al cliente, pues también, ¿por qué? Porque a veces tenemos a personas atendiendo al cliente que a lo mejor no tienen ni siquiera una formación y, oye, pues los hemos cogido, ¿por qué? Bueno, pues porque pensamos que lo hacen bien, porque vemos que se desempeña bien hablando, que, oye, que es buen comunicador, ¿vale? Pero es que hacen falta otras cosas, pero a lo mejor esa formación también hay que dar. ¿Vale? O formación de determinadas herramientas, cuando llegue el caso, lo que sea, pero que hay que tener en cuenta también que es un pilar, ¿vale? Entonces, con un poquito con todo esto conseguimos ir construyendo. Y por último, bueno, pues la medición y la evaluación, lo mismo, siempre lo digo también, es que esto tampoco puede faltar. Si no medimos lo que estamos haciendo, si no intentamos sacar indicadores, ¿cómo sabemos que funciona? ¿Vale? Al final nosotros cuando construimos este viaje del cliente que os he contado, eso nos va a dar mucha información. Y esa información al final, ¿qué es lo que nos permite? Pues nos permite hacerlo mejor. O sea, nos permite mejorar ese proceso para que cada vez esté más pulido, para que haya menos puntos de fricción y para que cada vez el cliente esté más satisfecho con lo que hacemos. Entonces hay que medir, ¿vale? ¿Qué medimos? Bueno, pues se pueden medir muchas cosas y dependerá mucho de la empresa, mucho del sector, pero como os digo, esa fricción, esos puntos de dolor, ¿no? Que hay a lo largo del proceso, qué es lo que falla, lo que está fallando aquí. Cuando vemos que hay algo que chirría, que no funciona del todo bien, eso, oye, pues ¿por qué está pasando? Oye, pues mira, pues ¿cómo vemos, cómo detectamos eso? Pues, por ejemplo, con en web, por ejemplo, ¿no? O incluso en un proceso de venta física, pues con unas tasas de abandono, con tasas de conversión, ¿vale? Si en nuestra web entran 1000 visitas y nosotros nuestro objetivo es vender y tenemos la web preparada para vender, si entran 1000 y compran 100, hay una tasa de abandono enorme. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Vamos a analizarlo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué página dentro de la web se va el cliente y ya no compra? Si es cuando ya tiene el carrito cargado, si es cuando ya tiene, que esto es muy habitual, ¿no? Lo típico, te llega el carrito, pero el carrito se queda ahí esperando y nadie termina la compra. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahí? Pues hay que verlo, porque a lo mejor lo que hay es un problema, pues puede ser, por ejemplo, con tema de gastos de envío, con temas de impuestos que se le cargan y se cargan en el momento de hacer la compra y no lo ve el cliente hasta el momento final. Puede que el proceso sea larguísimo, que no funcione bien, que le pidamos un montón de datos y llega y diga, imaginaos, ¿no? Esto es muy típico en Navidades, cada vez compramos más online. En Navidades se producen muchas tasas de abandono porque hay gente que tiene que comprar productos de forma absolutamente esporádica. Quieres hacerle un regalo a alguien, a un familiar, a un amigo, a tu mujer, a tu marido. Y resulta que tú te tienes que dar de alta en una tienda únicamente para hacer la compra. Y como tú no compras nunca ahí, pues eres un poco más reacio a hacer ese alta. ¿Por qué? Porque dices, ¿qué pasa esto? Pues bueno, pues mira, lo voy a dejar aquí y voy a ver si lo venden en Amazon, que ya tengo la cuenta, o me voy ahí a una tienda y lo voy a ver si lo tienen ahí y lo voy a preguntar y terminan dejando. ¿Por qué? Porque le pedimos tantísima información es que se cansa, ¿vale? Por ejemplo, así un poco. Esto incluso también puede ocurrir a nivel físico, no solamente en la parte online, ¿vale? Es decir, cuánta gente, aunque aquí es más difícil, evidentemente, es más difícil porque, bueno, pues porque en la web lo podemos medir todo, casi todo, y en la tienda pues tú no puedes tener una persona detrás del cliente que está ahí y mirándolo con lupa a ver qué está haciendo, si ha cogido un producto, si no puedes, ¿no? Entonces es más complicado. Pero bueno, en las tiendas, sobre todo más pequeñas, en los que tengáis negocios más pequeños, sí que vais a poder intentar hacer un cierto acercamiento y en un momento dado sí que podéis sacar algo más de información, ¿vale? ¿Qué más podemos medir? Bueno, pues las preguntas frecuentes son una fuente de información brutal también, ¿vale? Yo siempre se lo comento a los clientes con los que trabajamos, cuando empezamos a hacer un tipo de análisis, digo, vale,
¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que te hacen? ¿De qué información podemos sacar de lo que te suelen? Oye, pues mira, pues sí, pues es verdad, yo es que aquí en la tienda, cada vez que entra alguien, la verdad es que con este producto siempre me preguntan lo mismo, que si sirve para tal, o que si sirve para cual, o que si esto viene en el color, no sé qué. Y es que es verdad que mucha gente me lo pide. Pues ahí sacamos información, podemos ver, podemos medir, ¿vale? Y, por supuesto, a través de las opiniones. ¿Vale? Evidentemente, cualquier opinión que hayan dejado, tanto las buenas como las malas. Lo que pasa es que de las buenas tendemos a mirarlas con mejores ojos y de las malas, como digo, pues tendemos a hacer poca autocrítica. Y hay que hacer autocrítica. Pues, a veces no dan información. ¿Vale? Bueno, la información pues no la dan, pero muchas veces sí que se da información. Y entonces, pues mira, pues que fui y me atendió una persona que fue muy desagradable, ¿qué tal? O tuve un problema con él. ¿Qué pasa? ¿Vale? Y luego vuelvo a sacar a la palestra el departamento comercial, el departamento de ventas, que tiene mucha información de nuestros consumidores, de los clientes, y que nos puede dar podemos sacar claves fundamentales. Entonces hay que preguntar a los compañeros, a las compañeras que estén en estos departamentos, porque seguramente nos van a poder abrir también los ojos, ¿vale? ¿Y cómo medimos todo esto? Bueno, pues también hay muchas opciones, ¿no? El correo electrónico, por ejemplo, pues aquí un ejemplo muy claro, aquí tenéis este webinar, como os ha comentado María Luisa antes, pues os pasará un cuestionario de evaluación en el que vais a poder decir, oye, pues mira, pues me ha gustado, no me ha gustado, creo que le falta tiempo, creo que le ha sobrado tiempo, creo que lo que sea, ¿no? Vais a, pues con un correo electrónico que os va a llegar y vais a poder hacer el cuestionario, ¿no? Con encuestas telefónicas, es otra forma también de hacerlo, aunque es verdad que el teléfono cada vez nos cuesta más y eso, ¿vale? Antes era un método muy común, ahora ya tenemos otras opciones, ¿no? Por ejemplo, pues a través de un SMS o de un WhatsApp, ¿vale? Con enlaces. Si hacéis esto, importante siempre que el enlace intentar que sea visible para evitar temas de que pueda haber, de que el usuario pueda pensar que están intentando estafar, que sabéis ya que está muy a la orden del día, desgraciadamente, ¿no? Que te llega un mensaje típico y de mensajería, por ejemplo, muy típico. Tiene su producto esperando en aduana, entra aquí y al final cuando entras ahí, en verdad es una web que está suplantada. Bueno, tenemos que hacerlo con cuidado, o sea, el enlace que se vea claramente, que no sea un enlace acortado, que no se ve si el enlace acortado, pues ya sabéis que no se ve la URL. Si yo te lo estoy mandando desde Cleanway, pues el enlace tendrá que ser cleanway.com / y aún así, ¿vale? Siempre es verdad que el tema de los enlaces con los mensajes hay que tener también cuidado, pero bueno, pero es una forma también de conseguir recabar esas opiniones, ¿no? Con nuestra base de clientes al final también podemos hacer pequeñas entrevistas o focus group, ¿no? Donde los reunimos y pues este tipo de cosas se hacen, incluso en eventos o actividades especiales en las que reúnes a un perfil de consumidores que cumplen más o menos con lo que tú has estudiado y te lo llevas a hacer un evento y de ese evento sacas mucha información, ¿no? Todas son cosas que se pueden poner en marcha, ¿vale? Que yo creo que es interesante que lo abordéis, ¿vale? Y bueno, por ir terminando, y en contrapartida de todo esto que estamos hablando, ¿no? Hemos hablado de qué es lo que hay que hacer, qué es lo que, vale, ahora vamos a ver qué es lo que afecta negativamente. Voy a traer algunas ideas o algunos elementos que hay que tener en cuenta porque van a destruir todo lo que hagamos o van a destruir parte de lo que hagamos y por tanto esto hay que analizarlo, ¿no? Y cuando, por ejemplo, hablamos de tema online, pues si tenemos una web o una aplicación que no es funcional, que está cada 2x3 cayéndose, que falla, que tarda mucho en cargar, ese tipo de cuestiones, igual que una cola larga a nivel, si tenemos que ir a algún sitio, pues que esperar una cola muy larga, pues que afecta a la experiencia del cliente, ¿vale? Afecta a la experiencia del cliente porque le estamos haciendo esperar cuando el cliente no tiene tiempo y lo que está mirando es reloj 2x3, ¿vale? Este tipo de cuestiones. Unas instalaciones, pues lo mismo, la web sería nuestra instalación online y la oficina o la tienda es nuestra instalación física, pues lo mismo. Seguramente no se nos ocurriría tener las cosas manga por hombro y si llega alguien por allí que esté todo hecho un desastre y que él no se encuentre nada, pues evidentemente esto afecta a la experiencia del cliente. Entonces tenemos que trabajar porque no ocurra, como decía, los tiempos de espera o las colas, ¿no? Cuando metemos mucha automatización, estamos en un proceso y que estamos entrando cada vez más y es normal también, ¿no? Sobre todo para ciertas cuestiones, ¿no? En entender a automatizar muchas cosas. Y eso está bien cuando nos ahorra tiempo y cuando incluso al cliente también le está ahorrando tiempo, pero empieza a estar mal cuando al cliente lo que le genera es una sensación de insatisfacción, o le genera un enfado, o le genera, vuelvo lo típico, la típica automatización de un call center, cuando llamáis y ahora nos diga por favor, no sé qué, no sé cuánto, ahora dice lo que sea, no te entiende, ahora te empiezas a gritar al teléfono, ¿vale? Seguro que os ha pasado a todos, sabéis de qué estoy hablando, ¿no? Pues ese tipo de cuestiones, evidentemente a la empresa le ahorrarán costes porque no tiene alguien respondiendo al teléfono, tienes una máquina, pero al cliente lo que le están provocando es una insatisfacción de bulto. Entonces, ¿compensa?
Pues a algunos les compensará, pero a las pequeñas empresas, pues probablemente eso no se lo van a poder permitir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque van a perder más de lo que ganen, ¿no? Cualquier tipo de falta de respuesta, o más que falta de respuesta, respuesta que no sea, que no sea satisfactoria, ¿no? Es decir, que parece que estamos intentando cubrir el bulto o que queremos salirnos por la tangente un poquito, porque no, bueno, pues ese tipo de cuestiones es lo mismo, ¿no? Porque, pero eso a veces no pasa por maldad, eso a veces pasa por lo que os decía antes, ¿no? De esa falta de alineación. Si nosotros tenemos a todo el mundo en la empresa al mismo nivel de información y perfectamente alineado, no va a ocurrir. ¿No? El problema viene cuando la mano izquierda no sabe lo que hace la derecha o cuando la gente no está comprometida con esto que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque, claro, como no están comprometidos, pues a lo mejor han escuchado campanas, pero les da un poco igual, no se han enterado. Entonces, no, si les llega el momento de dar la cara, no van a saber cómo actuar o cómo tienen que hacerlo, porque a lo mejor ni tienen la información. ¿Vale? Entonces, esto también afecta negativamente. En general, ya os digo, cualquier tipo de falta de alineación con los valores que intentemos transmitir, con esa imagen que intentemos transmitir, va a afectar negativamente al proceso. Y yo entiendo que esto es algo muy complicado y que esto ahora requiere por vuestra parte pues, un proceso de aterrizaje, decir, vale, pero esto que me está contando realmente y requiere eso, pero es normal, ¿no? Entonces tendréis que sentaros en vuestro sector, en vuestra empresa, con el tamaño que tengáis y ver un poquito cómo se aterriza esto y cómo lo traducís. Y poco a poco, evidentemente. Es decir, de la noche a la mañana no se pueden cambiar las cosas, pero sí que se pueden ir dando pequeños pasitos para que, sobre todo en aquellas cosas que son más notables, que no están funcionando como deben o que hay que empezar a poner en marcha, normalmente en la parte del cliente, porque al final el trato con el cliente suele ser lo primero por lo que se empieza porque es lo más visible al final, ¿no? Es la primera línea, la primera línea de acción, ¿no? Pero todo esto al final hay que irlo puliendo, ¿vale? Y bueno, vamos a terminar ya simplemente mencionando, como os decía, algunas herramientas de apoyo. Ya os decía antes que aquí no nos estamos centrando en herramientas, habéis visto que esto es una cosa más, y lo decía al principio, ¿no? De sentido común. Yo honestamente creo que es así, creo que en el fondo todas estáis haciendo algo de experiencia del cliente en vuestras empresas y esto era un poquito aterrizar algunas cosas para intentar construirlo de forma más cohesionada, ¿no? Y algunas herramientas que os pueden ayudar. Bueno, pues os he traído 4 simplemente, por ejemplo, por si no suenan, ¿no? Por el caso de Surbio, es una herramienta que tenéis para poder hacer encuestas online, ¿vale? Por lo tanto, toda esa labor de captar información, de preguntar al cliente, incluso de enviar luego posteriormente cuestionarios de satisfacción, bueno, pues lo podéis hacer con ella. Tenéis también Zendesk, que es una plataforma para, seguramente os suene sobre todo por el tema de chat, ¿vale? Tiene la opción de que podéis poner un chat en vuestra web. Y aquí, ojo, por eso decía que la herramienta lo quería ver un poquito así de pasada simplemente, ¿vale? No, con esto no os quiero decir tenéis que hacer una encuesta, tenéis que poner un chat en la web, no se trata de eso, ¿vale? Yo siempre intento que adaptemos la herramienta al caso. Lo que os quiero decir es que si vais a poder darle un buen uso, si vais a poder hacer un buen uso de ese chat, ¿qué implica un buen uso? Implica que si ponéis un chat, tenéis que ser conscientes de que la persona espera una respuesta inmediata, porque es un chat, no es un correo electrónico. Entonces, si vais a poner el chat para atender de 9 a 10 de la mañana y no volver a atenderlo hasta el día siguiente, no pongáis un chat, ¿vale? Porque esa persona va a estar, en la práctica, va a estar mandando un correo electrónico que lo puede hacer por otro medio. Entonces, no tiene sentido, ¿vale? No tiene sentido. Si vais a poner esto es porque realmente vais a ser capaces, porque vosotros, por vuestro tiempo, o tenéis a alguien que le vais a dedicar, ¿vale? Y vais a poder trabajar con ese chat en un horario comercial, evidentemente. No va a responder chat a las 3 de la mañana si no tenéis, pero de un horario comercial, un horario estipulado que además aparezca claramente, oye, este chat está activo de tal a tal, y el resto del tiempo se desactiva. ¿Vale? Pero si podéis trabajarlo, si tenéis esos recursos para poder hacerlo, evidentemente, tener una persona ahí, oye, pues puede funcionar, ¿vale? Puede funcionar. Entonces, que sepáis que también estáis. Tenéis también HubSpot, ¿vale? HubSpot es es una plataforma que incluye distintos tipos de utilidades o de herramientas y tal, entre ellas un CRM. Tiene también una opción muy orientada para atención al cliente, ¿vale? Para el tema de tickets, de gestión de tickets, de gestión de todo ese proceso de atención al cliente. Entonces, bueno, me parece que puede ser también interesante que le echéis un ojo. Probablemente os suene, ¿vale? Es una herramienta bastante grande, ¿vale? Y por último os he traído Express, ¿vale? Express es una plataforma que lo que os va a permitir es construir ese viaje del cliente que os he explicado antes, ¿vale? Esas distintas fases, pues podéis construir de forma visual, eso para ayudaros, es una herramienta para ayudaros a tener más claro cuál es ese viaje del cliente que hay que construir, cómo son esas distintas fases, ¿vale? Cómo podéis interactuar en cada una de esas fases, en dónde hay puntos de fricción, puntos de dolor, ¿vale? Y entonces, bueno, una herramienta, en vez de hacerlo con una hoja de papel o hacerlo en otro tipo, bueno, pues esta herramienta está pensada para eso, ¿vale? Entonces, simplemente, como os digo, para que, bueno, tengáis que son 4 herramientas de apoyo. Todo lo que os he contado, las herramientas no son necesarias para esto porque, inicialmente, porque en el fondo lo que hay, como habéis visto, es una labor de
concienciación interna, de nivel horizontal, de darse cuenta de que todo el mundo tiene que estar presente en esto, de mirarnos el ombligo un poco y decir, vale, realmente en qué estamos fallando o por qué ahora mismo, a día de hoy, sin haber hecho las cosas pensando en construir esto, pues no está funcionando esa experiencia del cliente, ¿vale? Y ese es el proceso. Luego las herramientas nos van a ayudar a apoyarnos y a hacer determinadas cuestiones, como esta puede haber otras, ¿vale? Pero lo importante es todo lo anterior, ¿vale? Y bueno, ya con esto he terminado, pero simplemente que sepáis, no para que lo apuntéis ahora, porque lo vais a tener en unos días, ¿vale? Pero que siempre me gusta terminar la presentación con algunos enlaces para que ampliéis información. Porque, bueno, yo entiendo que 1 hora y media pues nos da tiempo de lo que nos da tiempo y seguramente se hayan generado dudas que a lo mejor no, ahora vamos a ver el chat, ¿no? Pero que a lo mejor no se transmiten aquí, pero bueno, que podéis ampliar un poquito de información con alguna guía, bueno, con alguna ampliación de concepto, ¿no? Hemos hablado de Valle Persona, hemos hablado del Customer Journey, de ese viaje del cliente, bueno, pues que podéis ampliar un poquito más de información y también algún enlace más con otra serie de herramientas, aparte de las que os he contado, también para que, bueno, lo podáis profundizar y decir, vale, ¿en qué otra cosa me puedo apoyar yo para poner esto en marcha? ¿Vale? Y nada más, por mi parte eso sería todo. Si os parece, voy a abrir el chat por aquí, a ver si tenéis alguna dudilla o si la tenéis ahora y la queréis transmitir, pues genial. ¿Vale? A ver, abro el chat por aquí. Bueno, veo que no hay muchas dudas. No sé si eso es bueno o es malo. No sé si es que lo he dejado todo muy claro o no, o que no me sabía explicar. Espero que A ver, sea lo primero. A Fernando, ver, entiendo que debe de ser bueno, ¿no? Yo estuve aquí todo el tiempo escuchándote y la verdad es que, mira, bueno, no me he sí. movido de aquí, ¿eh? Si queda alguna duda, ya saben de todas formas que, como lo he comentado, también tenéis el perfil de LinkedIn, así que genial. De todas formas, veo que Maribel Colmenero nos pregunta por aquí, ¿es conveniente poner las opiniones negativas? Si no se ponen, crea desconfianza y si se ponen, parece contraproducente para la empresa. Vale, Maribel, es lo que he comentado un poco antes. A ver, no es que sea conveniente o no conveniente, es que es natural. Es decir, es que yo creo que ninguna empresa tiene un 100% de opiniones positivas. ¿Por qué? Porque incluso aunque todo esto que os he contado lo hagáis muy bien, siempre puede haber un mal día. Y siempre puede haber una persona que ha tenido un mal día, o un día en que la web se ha caído, o un día en que el repartidor cuando entrega el producto pues no estás o estás, pero llama una vez y se va. Entonces, yo es que creo que esconder las opiniones negativas es lo que tú dices, genera desconfianza. Y de hecho, el tema de las opiniones además ahora mismo está muy en boga porque seguramente lo habéis escuchado, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de Amazon, que está viendo una crisis con el tema de las reseñas brutal, porque se está dando cuenta de que hay una función de compra de reseñas bestial. Entonces, claro, no te sirve de nada si tú entras en un producto, tienes 1000 reseñas y 900 son falsas o 950 son falsas. Y está habiendo mucho problema con eso. Claro, para eso existen determinadas plataformas que lo que os permiten es que esas opiniones sean verificadas y que tú sabes que esa opinión, y de hecho actúan un poco como intermediarios, de manera que intentan, bueno, que sea una opinión negativa, pues favorecer este proceso, ¿no? De que, oye, habla con la empresa, que la empresa intente ofrecerte una solución para que esa opinión negativa se convierta en positiva. ¿Por qué? Porque la empresa ha actuado. Y en el fondo el cliente no tiene, no, lo que quiere no es fastidiarte, lo que quiere es que tú, que, oye, ha pasado algo y esto, yo he comprado esto y no funciona y quiero que se arregle. Y quiero que se arregle con el menor coste de tiempo y de dinero para mí, vamos, de dinero cero, sí puede ser. Entonces, ya digo, yo creo que es algo natural y creo que tenemos que perderle el miedo porque si además lo estamos haciendo bien, es lo que os decía antes, puedes tener 100 opiniones, pero si tienes 100 opiniones y 95 son buenas, o 90 son buenas, 5 son regular y 3 son malas, y son opiniones que están bien trabajadas y que se ve que son reales, oye, pues yo cuando entro, sinceramente, a mí, yo si estoy comparando entre dos, es que no espero que sean 100% de opiniones, porque me parecería raro. Pues yo, honestamente, creo que es algo natural y creo que hay que perderle el miedo. Lo que sí es cierto es que, oye, miraos bien antes. Claro, si vais a activar, por ejemplo, en una web una pestaña de opiniones para vuestros productos, hacer un análisis antes, porque si empezáis a hacer ese análisis y pues no hace falta ni que lo hagáis, si ya sois conscientes de que tenéis muchas quejas y muchas reclamaciones, evidentemente, si tenéis muchas quejas y muchas reclamaciones y abrís un derecho de opiniones, es que esas quejas y reclamaciones van a ir a lo que habráis, es que es normal, pero es que ahí la mentalidad no es pensar bueno, pues, las opiniones me perjudican, ¿no? Es qué está pasando para que se generen esas opiniones negativas. Yo creo que eso es sano hacer ese ejercicio, ¿vale? Entiendo que es duro, entiendo que hay además dentro de la empresa mandos, normalmente directivos, que no quieren ni en pintura ver este tipo de cuestiones, pero es que es lo que os decía antes, si no están en un sitio van a estar en otro, ¿vale? Esa es un poco mi opinión. Fernando, Sí, bueno,
También quiero aprovechar para darle la oportunidad que todo aquel que quiera decir algo, pues que puede intervenir, no sé, de Sí, una forma oral, no tiene que ser escrito. sí, Mira, aquí tenemos. Pero quería hacerte, no sé, es que me has hecho recordar en un webinar que estuve hace muchísimo tiempo y decían que cuando se tienen esas opiniones negativas, tan importante es no contestar de mala manera, sino contestar de una claro. forma cordial, cortés y conciliadora. Pero lo más importante es, bajo ningún concepto, borrar lo que hayan puesto de ti. Porque además, y nos pusieron unos ejemplos, es que aunque ese Sí, mensaje esté 5 minutos, alguien va a tener una captura de ese mensaje. Entonces, claro. bajo ningún concepto, borrar nada de lo que te pongan. Claro, es que vuelvo a lo mismo. Yo creo que se trata de. A ver, yo entiendo que esto es algo complejo y a mí no me gusta. Yo podría decir, no, no, pero es que tenéis que hacerlo así porque no se trata de eso. Yo entiendo que al final esto es algo complejo, que ya digo, a nivel directivo se suele sobre todo rechazar mucho más. A nivel de marketing, de comunicación, se ve como algo más necesario, pero en otros niveles no. Entonces, pero es que yo creo que al final es de sentido común. Y yo aquí siempre digo, vamos a pensar que somos nosotros, que es nuestro caso. Vamos a pensar que somos nosotros los que hemos tenido una mala experiencia y que lo que queremos es una solución y que no nos dan una solución. ¿Cómo actuaríamos nosotros si nosotros colgamos una opinión negativa, pero educada? Hombre, evidentemente, si al final estamos hablando de que hay insultos, de que hay esto, no, pues que me atendió fulanito de tal, de no sé cuál. Y claro, ya con datos personales, en esos casos son casos extremos que evidentemente si hay que borrar, se borra. Pero cuando es una opinión educada negativa, ¿cómo nos sentaría a nosotros si estamos en esa situación que nos borrara la opinión? Pues que es lo mismo. Entonces, al final es una cuestión de naturalidad que implica, como digo, en primer lugar, analizarnos nosotros y ver qué está fallando. Pero borrar opiniones negativas como norma general, para empezar, hay muchas plataformas que no lo permiten, o sea, que no vas a poder directamente, o va a ser un proceso complejo porque vas a tener que notificar la opinión, o sea, que no es fácil. Y en tu propia web sí, claro, lo puedes hacer en tu canal, en tu página de Facebook, tal, pero es lo que tú dices, María Luisa, alguien habrá hecho una captura y al final va a venir otra opinión con la captura hecha. Entonces, y tampoco estamos solucionando el problema, con lo cual yo creo que la vía es la otra, ¿vale? Veo Sí, por mira, aquí, Maribel. sí, que pregunta si hay alguna herramienta para verificar. Bueno, pues mira, hay una que se llama, por ejemplo, Ecomi, ¿vale? Os lo pongo aquí en el chat. La he mirado, vamos, por esta es una de ellas, ¿vale? Por ejemplo, hay más. Si buscáis plataformas de verificación opiniones o cómo verificar opiniones, van a salir varias, ¿vale? O sea, hay bastantes. Normalmente lo que hacen estas plataformas es, como decía, actuar como una especie de intermediario. ¿Cómo funciona? Funciona de forma que tú, claro, finalizas la compra y una vez que finalizas la compra, esta plataforma, este servicio, lo que hace es enviarte un correo para animarte a dejar la reseña. Si tú dejas una reseña negativa y la empresa, en ese caso, pues, oye, pues debe tomar la iniciativa, ¿no? De intentar corregirlo, decir qué ha pasado. Entonces ellos actúan un poco como intermediarios, ¿no? Hay casos en los que simplemente, bueno, te verifican la opinión y ya está, y no actúan, pero bueno, yo creo que son alternativas y que son opciones que se pueden ver, que van un pasito más allá de simplemente abrir nosotros las opiniones en nuestra web y además también están muy alejadas del típico servicio, pues Google, las reseñas de Google Business, pues sí, ahí están, pero claro, eso quién lo monitoriza, quién lo ve, quién, ¿no? ¿Vale? Entonces, o TripAdvisor, tú puedes dar una opinión en TripAdvisor, pero claro, has estado, no has estado. Aquí yo entiendo que hay mucho. Entonces, bueno, pues esto es una manera de decir, no, no, el que está opinando aquí es que ha pasado por aquí, seguro. O sea, el producto lo ha comprado, seguro. Que esté satisfecho o no esté satisfecho, ya es otra historia, pero el producto lo ha comprado porque si no es que no podría dejar la opinión, no le llegaría, no tendría manera de dejarla, ¿vale? Esa es la diferencia, ¿vale? Bueno, pues parece que no hay más dudas. No sé, María Luisa, si tú quieres decir algo para terminar. De todas formas, yo simplemente lo que he comentado, que si os queda alguna cuestión, que si, oye, que mañana pues os surja, ¿y esto cómo sería? Pues tenéis el link ahí sin problemas, ¿vale? Os va a llegar la presentación, la vais a tener subida y que me contactéis por ahí y yo encantado. Venga, pues dicho esto, pues nos despedimos. Vamos a hacer este descansito de verano. Fernando, ¿te parece? Y después del Sí, verano, pues vendremos con nuevas energías. Bueno, por lo menos perfecto. lo que Claro que sí. corresponde a tu intervención aquí con lo que es la Federación Onubense de Empresarios. Dicho esto, pues muchísimas gracias a todos y nada, vamos a continuar con el día que todavía nos queda. Venga, pues muchas Hasta gracias, ánimo a luego. todos y hasta la próxima. Venga, va.